Hola, estamos una vez más en Blog Groomer con Susana Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, Nuria, muy bien. Tenemos aquí a nuestro amigo peludo, que es un Pomerania, como ves, que es precioso. Este Pomerania, ¿cómo se llama, Susana? Brownie. No podía ser menos. Podía ser de otra manera. ¿Y qué le vamos a hacer a este perrito? Pues este perrito es un perrito de doble capa, así que vamos a hacerle un cepillado de mantenimiento para quitarle el exceso de muda. Y este perrito, ya sabemos los peluqueros caninos que muchas veces la gente tiende les gusta el bug, quieren rapar. Ya, o cortito porque hace calor. Piensan que como tiene tanto volumen que tienen calor. ¿Qué les dirías? Bueno, hay que explicarles bien el tipo de manto que tienen estos perritos, que son manto natural de doble capa, y que ellos termorregulan, cortando. Lo que hacemos es unificar estas dos capas, acaba teniendo un folículo obstruido de lana, así que tiene unas fases de crecimiento alteradas, acaba teniendo un problema y puede provocar lo que se suele denominar como alopecia X en el Pomerania, que es calvas por todos sitios. Si rapamos, lo que hacemos es que convertimos en gris a este precioso perro, ¿verdad? Claro, porque iríamos a ver lo que hay en la capa interna de su pelo, y además lo que haríamos es eso, al final este pelo primario, por cada folículo tiene un pelo primario y cerca de entre 10 a 30 pelos secundarios. Lo que haríamos es ahogar este pelo primario, nos quedaríamos sin texturas, sin color y con un manto totalmente arruinado para ser tan bonito como este. Yo utilizar este 2 en 1 de Urban Dog, que es un bifásico maravilloso, ¿vale? Entonces lo vamos a aplicar intentando abrir las capas internas. Me he puesto yo bifásico para peinarme mejor. Ahí, claro. Yo también lo uso. Yo estoy muy perfumada siempre. A ver, pequeñajo. Vamos a hidratar un poquito y después abriendo por capas. Brownie, tú no tienes que aprender, ya aprenden desde casa. Entonces nada, pues vamos a ir levantando por capas y ir retirando esta lanita. Hemos utilizado siempre cepillos de mantequilla, ¿vale? Para lo mismo, lo que vamos a hacer es retirar la muda, abriendo el subpelo que él tiene, pero así de esta manera no vamos a romper, ¿vale? Ni a hacer daño, ¿vale? Porque una carda sería demasiado abrasivo para este tipo de manto. Así. La idea es, si podemos, lo ideal es que vayáis encontrando la piel, que se pueda ver que habéis llegado a la piel, que estáis abriendo el manto en profundidad. Si no llegáis a ver la piel, pues probablemente lo que tenéis es toda una telaraña interna de su pelo, de la anilla, que tenemos que eliminar. Entonces es insistir, ir pasando, haciendo pasaditas. Cuando un manto está muy apelmazado, lo que solemos utilizar en la peluquería para ayudarnos es el secador, ¿vale? Entonces con el secador lo que va a hacer la presión del aire es a abrir el manto, y de esa manera vamos a poder ver mejor y nos va a ayudar a expulsar este pelo muerto, ¿vale? Os lo voy a enseñar ya que tengo aquí este secador, que es muy práctico para poder trabajar. Ya está aquí. A ver, un poquito más flojito. Regulamos la temperatura. Venga. ¿Veis? Lo colocaríamos. ¿Veis? Así lo que hace el aire es a abrir una zona. Y yo voy cepillando la zona que se ve abierta con el aire del secador. Pues lo que hace el aire es ayudarme. A ver, esto a veces desde casa es un poquito complicado hacerlo, porque aguantar el secador mientras cepillamos al perro puede ser una tarea peligrosa. Y a veces parece que tienen una cantidad de pelo, que los vemos apelmazados, que están hechos un boñigo. Porque claro, los perros hacen vida, se acuestan en el sofá, los acariciamos, entonces sí. Pero enseguida que les damos con un poquito de bifástico, de hidratación y un poquito de aire y el cepillo, enseguida se abren. Si tenéis un manto bien hidratado y bien cuidado, siempre va a responder súper bien. Es muy importante mantener hidratados este tipo de mantos. A veces los menospreciamos, que siempre parecen lucir
bonitos, pero necesitan cuidados de hidratación. Mirad, ¿veis esta zona, por ejemplo, que bien lo hace él? Se tumba para facilitarnos el cepillado de esta zona que es de pliegue. Si el animal está levantado, pues siempre nos va a crear aquí una zona que no alcanzamos. Si lo acostumbráis a tumbarse a que se relaje, porque es que está saliendo solo el pelo muerto, no estamos pegando tirones, estamos dando suave, ¿vale? Entonces él no le va a molestar para nada. Muy bien, hemos acabado de hacer todo el repaso general por todo el cuerpo con el cepillo de mantequilla. Ahora ya lo que haríamos es como una pequeña comprobación de final, ¿vale? Con un peine de punta roma y que esté bastante separada de la púa, ¿vale? Porque si vamos a un peine muy fino podemos hacerle daño, ya que como es un perro que tiene mucho su pelo, se puede quedar trabado el peine y claro, si tiramos le hacemos daño. Lo que queremos es que pase el peine y comprobar que no nos hayamos dejado ningún nudo o ningún trozo de muda importante sin sacar. Es una comprobación que tenéis que hacer por todo el cuerpo y si notáramos algo es importante, no tiréis con el peine porque le vamos a hacer daño. En ese punto lo que hacemos es volver al cepillo, si queréis podéis volver a hidratar con bifásico y vamos a repasar y luego volvemos a comprobar. Esto nos sirve para comprobar, pero nunca para tirar de ese pelo, ya que le puede llegar a molestar bastante.